tiempo de elaboración. Entonces, no se elabora de la noche a la mañana, es inversión, inviertes dinero, inviertes tiempo, inviertes muchos recursos. Pero ahí quiero insistir en algo que es inevitable, y es el asunto del tráfico, ¿no? El tráfico, ¿qué genera el tráfico? El tráfico genera ganancias, genera publicidad. En estos momentos donde los medios se debaten en el tema de muro de pago o no muro de pago, si es que pongo muro de pago voy a perder todos los lectores que tenía, o al menos la mitad, y alguien va a capitalizar esa lectoría. Entonces, claro, yo creo que hay que tener las breaking news. Indudablemente que esto va a generar tráfico y va a generar que la marca esté presente en la gente, pero también es importante lo que tú dices, estas historias que valen la pena esperar, que vale la pena prepararlas, que vale la pena exponerlas. Sí, o sea, vuelvo a la palabra equilibrio, ¿no? Y pienso que las breaking news, las noticias tienen que obviamente estar, pero yo sí insisto en el tema del valor agregado, porque las noticias incluso no necesitan ningún medio a veces. Odio decirlo, pero ojo, como un tweet no es una noticia, pero también es muy fácil ahora algo. Yo a veces veo Es el origen a veces de la noticia, exacto, ¿no? pero veo un tweet, doy clic y hay 2 líneas en un medio serio, entre comillas. Entonces eso por ahí no va. Pero es como tramposo, ¿no? Claro, pero en el otro tema de poder darle tiempo a hacer cosas, el tema del tráfico, o sea, para quienes no entienden completamente lo del tráfico, claro, está el ingreso directo de Google Ads y también el tema, o sea, puede ser agotador, por eso yo entiendo lo que dice Inter, porque estás como pendiente de tantas cosas, de tantas métricas al mismo tiempo. Claro, porque, ¿sabés qué? Además, Isabela, yo me resisto y soy grande y me voy a resistir y me respetan por todo eso mismo, digamos, ¿no? Pero tener digamos, que la indicación para titular, en lugar de venir de los jefes periodísticos, venga de Google, es un poco, ¿no? A ver, uno trabajó toda su vida para poder hacer esto. Me pasé años trabajando en diario de papel para tratar de hacer juegos casi publicitarios para que entrara una información en un título. Hoy, en principio, en el mundo digital no teníamos ese problema, lo habíamos resuelto, podíamos poner títulos grandes y ahora de nuevo nos vienen a señalar que los títulos tienen que tener tantos caracteres y que además tiene que estar la palabra principal adelante, con lo cual vos mirás y tenés todos los títulos exactamente iguales, con un nombre y un 2 puntos. Hay algo que se perdió aquí, y vuelvo a decir, Isabela, no en medios como el tuyo, no en medios como Anfibia, donde de pronto uno puede volver a jugar con algo en donde hacía ese periodismo, crónica o investigación, y con títulos que incluso no tienen, hasta no son necesariamente informativos, pero sí son atractivos, porque son literarios, por montones de otros juegos. Pero en los medios grandes, en los medios que están buscando las audiencias, la idea es que te entren a la nota por como sea, que te entren por TikTok, que te entren por Twitter, que te entren por Instagram, por las stories, por lo que sea. O sea, de todo eso, hay un momento en donde uno dice, bueno, basta, o sea, gracias, está bien, voy a hacer todo lo posible. A veces no se puede. A veces no se puede. Si yo entrevisto a un escritor, que es una escritora, personas que tienen muchísimo para decir, bueno, déjenme poner un textual, porque hay una entrevista detrás de eso, hay un trabajo, hay una obra, hay señores y señoras que tienen cosas para decir, y así como digo un escritor, puedo hablar de un científico. No es todo el título, 3 cositas de, no sé, de sexo, droga y rock and roll. No es todo sexo, droga y rock and roll. Basta con sexo, droga y rock and roll. Ya está, ¿no? ¿Cuántas veces vamos a seguir titulando así? Hay un punto en donde me parece que nos estamos dando la cabeza contra la pared, porque además lo del muro también tiene, a ver, lo que estamos hablando tiene que ver con el modelo de negocio.
permanentemente para, digamos, contradecir lo que nosotros decíamos. Ahora tienen un espacio. Es más, tienen el mismo espacio que nosotros en el mundo digital. Es más, si uno como redactor, ya no como editor, como redactor intenta no ver eso, siempre va a haber alguien que te va a llamar y te va a decir, ¿viste lo que te dijeron? Hay un punto ahí en donde eso, a mí, estoy acostumbrada a escuchar a los lectores, a los oyentes, a los televidentes. Me gusta saber qué pasa con los productos en los que trabajo, porque me gusta básicamente la divulgación en el periodismo. Soy una persona que cree mucho en la divulgación y hago todo lo posible para que si yo sé que hay algo que está bueno, el otro lo sepa y lo conozca. Ahora, si del otro lado lo único que hay son personas que encontraron un espacio para alargar toda su indignación, toda su bronca, todo su odio, todo su resentimiento, yo no puedo hacerle caso a ese universo de, digamos, de audiencia para ver hacia dónde vamos. Tenemos que tener como claridad y legitimar nosotros como periodistas y como medios determinada forma de informar, determinado tipo de noticia, determinado personaje para entrevistar. Me parece a mí. Por eso sigo estando donde estoy y no estoy en los cargos más altos, pero digo, esa es como la discusión para mí, ¿no? Tienes la crítica en tiempo real, ¿no? Tienes las críticas o tienes la... Pero es que ojalá fueran críticas, Juan, ni siquiera. Sí, claro, así es. Entonces, ya que estamos entrando en un tema bastante importante, y es el tratamiento del contenido. ¿Cómo tratarlo? ¿Cómo te debates entre lo importante y lo interesante? ¿No? ¿Qué pones? ¿Cómo lo pones? ¿Cómo buscas este equilibrio entre lo importante y lo interesante? Muchas veces las métricas, te dejas llevar por las métricas y el community manager dice, a ver, ¿qué lanzamos? Lanzamos, ahorita necesito tráfico porque está cayendo el tráfico, mándate lo interesante, ¿verdad? Y lo interesante, pues, muchas veces se queda ahí, pero ¿qué pasa con lo importante en eso? Lo que pasa es que yo no creo que sean excluyentes, ¿no? O sea, a mí lo que sí me parece que hay un problema, y ese es un dilema que INE está planteando, digamos, desde el principio, es que nosotros creemos, o sea, hay una creencia, digamos, en esta industria cada tanto tiempo, cada tantos años, de que existen fórmulas, digamos. Y entonces, vos podés hacer, digamos, que lo importante sea interesante. El problema es que no hay una fórmula para eso. La única fórmula es que necesitas tiempo y cabeza. Y entonces, y tiene que ver también, digamos, con una política del medio. Si vos decís, yo voy a cubrir los temas de derechos humanos porque me importa, porque me parece un tema importante en el mundo, porque me parece que los lectores tienen que saber sobre él. Ahora, digamos, si uno lo hace simplemente, digamos, como un ejercicio burocrático, el tema importante nunca va a ser interesante. Detrás de eso siempre hay historias para contar. Claro, digamos, todo eso exige tiempo. Yo tenía una gran discusión cuando yo era editor de la revista de Etiqueta Negra, que un montón de gente a veces proponía temas, digamos, que suponía que eran temas naturales, que estaban naturalmente en la revista, porque eran temas importantes, ¿no? Y a mí sí me parece, no quiero dar lugar a malentendidos, pero sí me parece que hay que, digamos, desconfiar de la superioridad moral de cualquier tema. Que uno tiene que entender que hay un lector del otro lado y que uno tiene que hacerle entender al lector por qué ese tema es importante. Y entonces, digo, es algo que pasa mucho con las historias ambientales y también creo, digamos, que GK es ejemplar de esa cobertura, pero yo he trabajado en varios medios, digamos, en que se les da una importancia y para convertir el tema del medio ambiente en algo realmente interesante, que pueda como tener toda la dimensión que necesita. Bueno, eso exige tiempo, digamos. Por supuesto, digamos, como la retribución de eso es que el lector que sí logras enganchar con eso, es un lector que se queda contigo, es un lector que sabe que le estás diciendo cosas relevantes, que le estás contando algo del mundo
y que no se lo estás contando de cualquier manera. Mira, voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero el otro día me estaba acordando de unos atentados que hubo en Estados Unidos. Estaba revisando fotos y unos atentados que hubo en Estados Unidos durante un recital de Ariana Grande. Y entonces, en un momento, me acuerdo que en su momento fue muy cuestionado, una revista española publicó un tuit de, bueno, teniendo en cuenta los atentados durante el recital de Ariana Grande, mira cuáles son los principales looks que ha usado Ariana Grande en el último año, ¿no? Los looks más espectaculares de Ariana Grande. Y entonces, a mí me parecía, eso es justamente la forma más equivocada de tratar de hacer interesante lo importante, ¿no? Y hay momentos en que yo considero, yo considero que el breaking news tiene un valor muy grande para algunos medios. Creo que la velocidad es un valor periodístico en determinadas situaciones, pero no la velocidad a cualquier precio, digamos, ¿no? Que en algún momento, claro, vos tenés que unir la velocidad a la información real, verificada, chequeada, que el lector en determinados momentos, en un atentado, en un terremoto, en unas elecciones, en la muerte de un papa, que el medio tiene que cubrir, digamos, rápidamente, pero esa tiene que ser información chequeada. Ahí no hace falta poner nada, solamente tenés que dar información veraz lo más rápido y clara posible. Yo quiero decir algo súper breve sobre eso, o sea, como la idea, y he repetido algunas palabras como valor agregado, como enfoque, pero todo va un poco a lo mismo. Entonces pienso en una noticia. Neycidas Gómez gana esta primera medalla de la primera mujer, o sea, es una noticia espectacular. Obviamente haces noticia, ¿no? Primero ganó, enseguida quién es, ¿verdad? Y de repente empiezas a pensar qué puedes hacer sobre eso. Eso ya toma un poco más de horas. Y literal, nosotros en GK intentamos hacer eso siempre. Entonces en este caso era una reflexión que venía desde el género, desde los derechos de las mujeres, sobre todo de las niñas. ¿Qué significaba eso? Fue una columna breve, pero fue la más leída esa semana, por ejemplo. Pero ya requiere estar atravesada por ese vertical, ese enfoque de proponer algo diferente, y lo que tienes es lectores que te dicen, o amigos que te dicen como, no se me ha ocurrido eso, que como buena conexión o buena cosa o Y eso con todo. Entonces, esas incluso son como pequeñas reflexiones. Yo pensaba, digo pequeñas y breves porque pienso en una columna, pero yo me acuerdo de Etiqueta Negra y Etiqueta Verde, que siempre eran historias que no, o sea, más allá del área, claro, que no es que justo, alguna vez conversaba, no me acuerdo si era con Julia, con Eliezer, que no son temas importantes, no es como la grandilocuencia, no sé qué, sino en estas historias, y poder explicarte a través de un señor sobre el cuidado de los glaciares, por ejemplo, ¿ya? O sea, cómo conectarte a ti, que vives en Guayaquil y que estás demasiado lejos de los glaciares, y a mí que me importa, bla, bla, bla. O sea, es básicamente uno de los objetivos del periodismo desde que nace. Es como cómo no perder eso, cómo recuperarlo y equilibrarlo con la rapidez. Pero eso se logra un poco intentando como... sí, es ese equilibrio, pero lo del inicio me parece una idea muy clara. Pero acá lo pasa bien, o sea, gana, bueno, ganó quién es, ¿verdad? Y después, ¿qué? Lo evidente es, vamos a hacer una crónica al Carchi, a Tulcán, ¿me entiendes? Y esas cosas ya, o sea, me dan hasta risa ahorita. Como detenerte un poco, el papel, ¿no? Ajá, y pensar un poco, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Ya? Y eso yo creo que es uno de los mayores retos del periodismo en general. Yo no quiero decir digital porque realmente me parece algo bastante análogo decir digital, pero esos enfoques nuevos, y sobre todo como hay tantos nuevos medios, ¿qué puedo yo darle al lector para que se lleve luego a su casa y diga, me acuerdo esto que leí hace tanto tiempo y y chéverísimo? O sea, que logres esa pequeña reflexión es lo que me parece que tiene un valor agregado. Como dice Eliezer, lo del breaking news, lograrlo, verificar, sacar rápido, en las elecciones, por ejemplo. No hay mucho que hacer, cubrirlo y bien, no tienes muchas otras cosas. Exacto, pero te toca ya. Pero luego este valor agregado, este enfoque, esta mirada, es lo que creo que va a salvar el periodismo del clickbait. Pero es un complemento. Lo que pasa es que esa
perdón, Juan, pero esa mirada, eso que están diciendo, con lo que coincido por supuesto absolutamente, pero esa mirada diferente también tiene que ver con cómo están estructuradas hoy las redacciones, y vuelvo a la falta de editores con editores con tiempo para poder trabajar los textos que llegan dentro de la redacción o de afuera de la redacción, y también para elegir quién es la persona adecuada para hacer determinada cosa, algo que existió también siempre y que todo tiene por supuesto un valor, y el que tiene la rapidez para sacar perfectamente un material bien informado, bien escrito, bien preparado y rápidamente, tiene un valor digamos, en el conjunto de lo que es una redacción, y el otro que necesita más tiempo, pero que lo que entrega es diferente, singular, una firma, necesitamos firma, necesitamos miradas, necesitamos experiencias, no es lo mismo que nos cuente algo el que estuvo en el lugar que el que no estuvo, el que estuvo el 11 de septiembre que el que no estuvo, el que lo cubrió que el que no lo cubrió. Todo eso, lo que estoy diciendo, es esto mismo que estaba diciendo Isabel en relación a pensemos. Pensemos existió siempre, y pensemos era sentarse y tener tiempo para pensar una cobertura. Pensemos era, ¿quién es el mejor para ir a entrevistar a Elías? Fulano, no porque lo conocen. O sea, ese tiempo es el que hoy no estamos teniendo, porque volvemos al comienzo, vivimos cerrando y a veces la pegamos, y la mayoría de las veces no la pegamos, digamos todo. O sea, a veces la pegamos, eso es lo que pasa. Cuando uno mira las métricas, yo las miro porque me llegan todos los días y demás. Y ¿saben qué, chicos? Las notas de cultura solo las pegan cuando fueron del medio para arriba, si no, no la pegan nunca. O sea, es así. Por mejor que hayamos hecho, por lo más, o sea, si quien no se la pone, si los portadistas no decidieron, o algún jefe grande de la redacción no decidió que ese material va a ir arriba, ese material no se va a ver. O sea, o lo va a ver la gente que lee siempre mi sección, digamos. Entonces, en ese sentido me parece, no es muy distinto como era en papel, ojo, no estoy diciendo que eso haya cambiado. En general, pasa mucho que quienes están a cargo de estas decisiones creen que solo importa lo que les importa a ellos. Eso es algo que uno lo vio, lo veía en papel y lo ve ahora, eso es así. Pero a lo que voy es que me parece que la falta de editores concentrados en detectar lo mejor para esa curaduría de la que habla Isabela, eso es una de las grandes faltas en este momento. Y tiene que ver con precarizaciones de todo tipo. Tiene que ver con precarizaciones de lo que estamos hablando en relación al modelo de negocio y al modelo de negocio en términos de dinero y al modelo de negocio hacia dónde va el periodismo. Tiene que ver con que por lo menos en nuestros países, o sea, en el mío seguro, imagino que en el resto también, lo que eran antes redacciones de 300 personas están reducidas a su mínima expresión, y entonces tampoco hay, o sea, no hay. En vacaciones nos queremos morir, chicos, a ver si nos entendemos. Llegan las vacaciones y nos queremos morir. Antes era difícil reemplazarnos entre todos. Ahora es algo como directamente imposible. Y eso es precarización también. Y lo digo no pasa solo con el cronista que acaba de empezar, lo digo incluso con los jefes de sección que trabajamos hace mucho tiempo. Precarización para todo el mundo. No puede traducirse de otro modo. Al menos se hace sumamente difícil, al menos cuando tienes editores que piensan que los lectores no leen. O que los lectores tienen o hay que ponerle un tratamiento X a esta nota porque no le vas a aburrir, el lector no haces tanto scroll para leer, etcétera, ¿no? Pero de todas maneras el lector es mucho más demandante ahora. El lector es mucho más exigente porque como tiene muchas fuentes de información y se informa en todos lados y tiene múltiples versiones de lo que está pasando, nosotros los periodistas nos convertimos en una especie como de arquitectos de un acontecimiento, de lo que está pasando y lo que tratamos de explicarle al lector por ejemplo, ¿por qué es tendencia tal cosa? Lo que estábamos conversando ahora, ¿por qué es tendencia? No sé, se me ocurre que Guayaquil. ¿O por qué es tendencia Nebot? A veces Nebot no está ni siquiera, o un político determinado. Y realmente son cosas que no tienen sentido, pero sin embargo están en una tendencia. Pero, ¿cómo evitar hacer contenidos que puedan ser intrascendentes? Lo que decías tú en algún momento, que como simplemente se decidió no ponerlo en la portada, entonces
ahí queda y si aparece, pues aparecerá en algún momento un motor de búsqueda o yo qué sé, pero ¿cómo entender esto? ¿Cómo entender que ya los lectores, la audiencia, como quieras llamarlo, es mucho más exigente y demanda contenidos de calidad, demanda contenidos completos, demanda también multiplicidad de fuentes, ¿verdad? O sea, la construcción de una nota, de una pieza periodística tiene que ser pues perfecta, y además como tienes ahora la hipertextualidad, la hiperrealidad, etc., tienes muchas más maneras de llegar, pero con editores que piensan que los lectores no leen. Yo ahí me permito disentir un poco, Juan. Yo no estoy tan convencida de que la mayoría de la gente tenga este nivel de exigencia. Más bien me parece que algo que no estamos diciendo y es algo que estamos advirtiendo todos es la mayoría de la gente va a buscar aquello que quiere leer y cuando no lo encuentra se enoja. O sea, el sesgo de confirmación. Más bien me parece que va por ahí. Entonces cuando vos en un medio que se supone que les tiene que dar una mirada determinada sobre una noticia, aparece otra, ahí se enojan. Y se enojan muchísimo, me parece. Hay un público, por supuesto, como decís vos, y que está más exigente porque además tiene ahora la posibilidad de tener todas las bibliotecas del mundo a su alcance. Este público existía antes, que era el que subrayaba los diarios de papel. Ustedes por ahí son más chicos, pero había público que subrayaba los diarios de papel. Y ese público hoy tiene, afortunadamente, la posibilidad de ingresar a montones de sitios para confirmar o para rebatir lo que uno está diciendo. Pero creo que básicamente el tema del sesgo de confirmación también es algo que nos está... Yo sigo muy positiva, como se ve, nos está ayudando. Pero, a ver, es que a mí me parece que hay como dos cosas separadas y en esto estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿viste? De que en realidad yo creo que esto va ligado también al clickbait, va ligado a CEO, va ligado a todo eso, y es que los medios se han convertido, digamos, como en vehículos emocionales, ¿no? En realidad, ¿qué tiene que ver también con el algoritmo? O sea, el algoritmo premia, digamos, la mayor cantidad de interacciones. ¿Qué es lo que más provoca interacción? Lo que más te genera algún tipo de reacción. Y esa reacción puede ser, en el mejor de los casos, digamos, como empatía, ternura o lo que sea, y en lo más habitual es indignación, escandalizarse, el morbo, todo eso, digamos, a mí me sucede, digo, habitualmente yo estoy todo el tiempo consciente de eso cuando estoy mirando Twitter, por ejemplo, que para mí es una gran fuente de información, pero cuando de pronto aparece algo y quiero reaccionar y escribirle a una persona que no conozco de algo que está diciendo, que me indigna un montón, y yo digo, no, digamos, este es el algoritmo, o sea, este es el algoritmo jugando conmigo, yo no se lo voy a dar, digamos, ¿no? Pero sí creo, y sobre todo, digamos, eso tiene un segundo problema en las sociedades de América Latina, y es que como nuestras sociedades están muy polarizadas, en Argentina por lo menos es así, digamos, en México también es así, en Perú es así, digo, en casi todos nuestros países. Entonces, claro, los medios están identificados también con determinada línea ideológica, ¿no? Y entonces lo único que terminan haciendo es buscar cómo alimentar ese, digamos, grado de indignación que mantiene a sus lectores leyendo su material, ¿no? Que no tiene absolutamente nada que ver con el periodismo. Eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado yo creo, digamos, yo siempre me decía a nuestra editora de audiencias en el Times en español que, claro, si te pones a leer los comentarios debajo de las noticias, terminas odiando a la humanidad, ¿no? Entonces yo le decía, mira, tenemos que pensar que nuestros mejores lectores son silenciosos, ¿no? O sea, son la gente que nunca dice nada, porque hay un montón de otra gente. Y yo le decía, ¿cuántas veces has comentado debajo de una noticia? Y entonces, nada, ninguno de nosotros había comentado debajo de una noticia. Entonces sí creo, digamos, sí creo que son dos cosas diferentes, y creo que cuando hay un lector exigente, digamos que una cosa es el lector que está buscando simplemente el medio que le diga lo que ya piensa o el prejuicio que ya tiene, que se diferencia del lector que está buscando información verídica sobre la historia, leer algo, entender algo. Creo que, digamos, lo que va a suceder es que en un futuro
y un montón de buenos medios independientes, pequeños, se van a disputar o van a terminar acaparando esos lectores, que son los que van a buscar realmente información, ¿no? Digamos que van a buscar aquello que esencialmente es lo que ofrece el periodismo, ¿no? Que es una versión, digamos, narrada y comprobada, digamos, y chequeada de la realidad. Pero sí me parece que son como dos fenómenos distintos, ¿no? Que el tipo, digamos, el tipo que te manda la mierda porque quiere leer, digamos, aquello que policía con su prejuicio o porque cree que lo que tú le estás diciendo de las vacunas pertenece a una conspiración internacional. Ese tipo era lo mismo, ese tipo igual era alguien que no ibas a lograr, digamos, que pague para entrar a tu medio, ¿no? Sí, indudablemente. Ahora hablemos de eso también, que creo que es una parte importante del negocio, ¿no? ¿Cómo capitalizar el negocio digital? Porque obviamente de algo hay que vivir, ¿no? De algo hay que... ¿Cómo logramos hacer rentable el tema del periodismo? O sea, esa es la pregunta más difícil en realidad. Porque, por ejemplo, yo llevo, creo que son 6 años o 7 años trabajando para esa organización que se llama Sembra Media, que es regional, y se crea como para poder crear una comunidad de medios independientes, nativos digitales, y promover su sostenibilidad. ¿Cómo la promueve? A través de un montón de cosas, una escuela, ahorita fondos, yo ahorita soy consultora de un fondo específico que es una aceleradora, pero de verdad que es la pregunta más difícil, o sea, más allá del trabajo en GK, que lo vivo día a día, pero de verdad día a día, o sea, de ver cómo reinventarse y tal. Sí, es que eso de aquí, lo que voy a decir, es lo más trillado, pero el negocio de la publicidad hace rato, que no se acabó, pero se transformó, y a muchos medios les costó muelas entender eso, que haya cambiado, ¿no? Entonces, ¿cómo? Las páginas en $10,000, $5,000. Sí, primero estaba distorsionado. Segundo, también con ciertas agendas o cosas de no digas esto, no digas el otro. Yo tengo un par de historias de algunos medios que trabajé que unas cositas no podía publicar por ciertas cosas. O sea, eso de acá ahora está como, es muy del pasado, o sea, es muy, al menos en las cosas que yo he podido ver. Entonces, y esto ya creo que también puede parecer trillado lo que voy a decir, pero el modelo de negocio, obviamente no hay una fórmula, pero la clave es la diversificación. Entonces, realmente si yo ahorita menciono 10 medios de América Latina, ya, desde México hasta Chile, Argentina, puedo nombrarte los diferentes modelos y qué están haciendo. Desde capacitaciones, escuelas, obviamente tienen grants, proyectos especiales, porque hay organizaciones internacionales como OSF, etcétera, 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 hasta obviamente publicidad, content marketing, una agencia de contenidos para terceros. O sea, puedo nombrar ahorita 20 maneras como se financian, y cada uno va viendo cuál es la manera más balanceada de, además de hacer periodismo y romperse la cabeza con todo lo que decía India, porque yo pienso también, no hemos hablado del SEO, ¿no? Alguien, creo que Elisa lo mencionaron como por encima, ¿ya? Y yo, ya, pero es como que alguna vez Rosa Talán lo escuché hace unos 6, 7 años, decía como, antes uno se mataba escribiendo, se mataba trabajando, publicaba y qué vez se hacía dormir agotado. Ahora publicas y es otro proceso hasta más grande de todo lo que tienes que pensar, de tal estrategia de difusión, de todo. O sea, es como que, por eso es que yo entiendo que el trabajo nunca acaba. O sea, tiene mucha lógica todo lo que dice Indy y puede ser agotador. La escucho y digo, es verdad, es agotador. Pero, volviendo a lo que decías, la monetización, rescato lo que dijo Sonoro Eliezer de cómo estamos volviendo un poco a los orígenes de los suscriptores, miembros, socios, bla, bla, ¿no? Y tú mencionabas el muro de pago. Me pareció súper interesante y se me acaba de parar que nunca hice un comentario sobre eso. No puedes poner un muro de pago si no tienes un valor agregado. Entonces, completamente. Tienes ese problema porque no tienes, ¿cómo vas a tener valor agregado si necesitas publicar rapidísimo? Entonces los medios están realmente rotos la cabeza de ver qué hacen. O sea, y es una cosa mundial porque, como digo, es un tema que
a mí me interesa mucho, y no solo porque me gusta, sino porque lo vivo. Entonces te puedo decir que no hay fórmula, pero sí es una reinvención de cómo hacer cosas asociadas al periodismo, como te digo, como talleres, capacitaciones asociadas al periodismo, buscar organizaciones, pero también pensar en nuevas maneras de hacer, no quiero decir publicidad, sino en ese mundo de publicidad, porque publicidad la gente como sigue pensando en un banner, y es mucho más que eso, como auspicio. Sí, contenido patrocinado, y también entender que a las marcas les interesa mucho la asociación de valores, más que te vendo la lavadora. Entonces, ¿cómo aprovechar eso? Ya, o sea, es un mundo, es una conversación como para solo hablar de eso, pero sin duda, para los periodistas emprendedores es ya otra capa de, porque sin eso no viven, ¿no? Es la base de todo. Pero lo que sí puedo decir es que es una cosa que está en súper, hiper constante cambio. O sea, y esta comunidad que se llama Sembra Media es como un buen repositorio para poder entender ciertas cosas, como ver hacia dónde va. Si quieren mañana alguien fundar un medio, eso es otra cosa. A veces hay demasiados, y la primera pregunta que se tienen que hacer, y nunca se la hacen, es: ¿realmente es necesario este medio? ¿Realmente va a tener algo diferenciador? Porque por lo general nacen del ego de tener algo. Sí. Y tienes países en los que hay altísimos, pero las audiencias son chiquititas, no son relevantes. Entonces, sí es como... Y luego se convierten en medios se quedan como en el valle, y claro, se quedan como en el valle de la muerte, ¿no? Tienen los 3 años y luego caen y cierran. Entonces, la monetización sí es algo que debe ser como súper, hiper considerado desde el inicio. Sí, yo creo que sí, porque de lo contrario es... además esto es prueba de error, seguimos siendo prueba de error, ¿verdad? En tu caso, ¿cómo capitalizar el negocio? ¿Cómo hacer esto rentable? Pero en el caso de los dos también. Yo si supiera eso, eso me quedé pensando, ahora volvemos a eso, pero quería decir algo porque parezco muy negativa todo el tiempo, y si hay algo que es muy positivo, y pensaba en lo que decía recién Isabela en relación a su amigo que se va a dormir, que antes nos íbamos a dormir tranquilos. No, antes a veces nos íbamos a dormir sabiendo que habíamos puesto mal un apellido y no podíamos remontar eso hasta que no pasaban varios días, porque sabíamos que íbamos a estar al día siguiente dando cuenta porque habíamos escrito mal algo. Hoy el mundo digital te permite que si en el medio de la noche te despertaste porque te acordaste que está mal algo escrito, te despertás fácil y lo correcto. Eso es algo que para los que hacemos gráfica es maravilloso. En relación a lo que me preguntaba Juancho, la verdad que no sabría decirte más que soy consumidora de medios, conozco gente a la que le gusta ver medios, conozco gente que cada vez se informa más por las redes sociales. Igual que Eliezer, para mí Twitter es como el primer espacio en donde me entero las noticias y después voy, así como antes uno hacía una barrida de homes en los medios, en general ahora ya tenés ese medio en Twitter y para los que hacemos periodismo está todo ahí, la competencia está ahí, la que no es competencia y te interesa como insumo por otra cosa también está ahí. ¿Qué viene del modelo? No lo sé, porque también me quedé pensando en lo que me mencionaba en relación a la cantidad de gente que durante mucho tiempo existía en las redacciones y que tenía que ver con el espacio comercial y de marketing, pero siempre era la redacción y los periodistas que eran, digamos, los que estaban considerados dentro del medio, aquellos que tenían, los que daban de comer eran los periodistas, o sea, con su trabajo éramos nosotros los que hacíamos que funcionara el negocio. Y cada vez más toda la cuestión comercial y de marketing fue tomando un espacio, digamos, cada vez más grande, y se hace muy difícil. Mencionaban contenido patrocinado, cada vez más también el contenido patrocinado se puede confundir con los materiales de los medios. Yo trabajo en medios grandes en donde además muchas veces un mismo tema puede ser tratado por distintas secciones, cosa que antes eso se cuidaba más, porque había más tiempo para hablar, no es que uno se saque los temas, sino que no hay tiempo, y entonces de pronto un mismo material puede salir tratado de diversas maneras y uno de pronto queda como que fue quien trató de un modo que no trató ciertos temas. Me parece que se sigue buscando eso. Trabajo en un medio donde todavía no respondieron al muro,
Daniel Haddad, el creador de Escobar, dice, por ahora no se recurre al muro, no está diciendo que nunca se va a recurrir, pero lo que está viendo en relación a la competencia no parece persuadirlo de que sea momento de hacerlo, justamente porque se puede también capitalizar la insatisfacción de los que no quieren estar en el muro. Entonces, eso es lógico. Si eso finalmente redunda en publicidad, maravilloso. La pandemia no colaboró, digamos, ¿no? El tema de la publicidad, el modo de seguir financiando lo que hacemos, el periodismo que hacemos nosotros, es muy difícil. Está intentando volver. Pero yo lo que siento cada vez más es que lo que estamos haciendo no es el mismo periodismo con el que yo me enamoré, por decirlo de alguna manera. Es decir, encuentro momentos, tengo situaciones, diría que en este momento estoy más satisfecha con lo que hago en la radio que con lo que hago en la gráfica, si bien lo que hago en la gráfica le dedico toda mi vida, digamos, ¿no? Como editora de la sección en la que estoy y también escribiendo. Me gustaría tener más tiempo para escribir, no es que no me guste editar, pero no tengo cuándo escribir, y eso realmente se hace como... No termino de saber qué convendría. Mira, me preguntás el negocio, ¿qué conviene? ¿Que yo edite o que yo firme? No lo sé, me lo pregunto. Claro. No lo sé. Yo admiro un montón a mis amigos que emprenden, ¿no? O sea, digo, al trabajo que hacen Isabela y José María, digamos, en GK, pero también lo que hacen los compañeros de Ojo Público, lo que hacen los del Faro, lo que hacen en la agencia pública, digamos, en Brasil. Digo, a mí me parece como admirable. Creo que es muy importante esto que Isabela viene diciendo desde el principio, que lo podemos dar de una forma u otra, pero que tiene que ver con el valor agregado. Quería decir dos cosas de eso. A nosotros nos sucede, por ejemplo, cuando lanzamos el libro y toda la semana tenemos una reunión editorial acerca de cuál va a ser la historia que vamos a cubrir esa semana. Y la pregunta clave es, ¿qué podemos decir sobre esto que no se conozca, digamos, ¿no? ¿Qué podemos aportar? ¿No? Que creo que es una pregunta muy, digamos, parece muy simple, la pregunta es simple, la respuesta es muy compleja, pero que, digamos, en gran parte como el éxito depende de eso, digamos, ¿no? Depende de que consideres seriamente que querés ofrecer algo, digamos, a la gente que está del otro lado, para que valga la pena, digamos, que te escuche, que te lea. Y por otro lado, dos cosas, digamos, ¿no? La semana pasada estaba recorriendo en Costa Rica y estaba hablando, digamos, con una ex ministra de Salud que, bueno, trabaja en infectología en un hospital, y ella me decía, yo estoy haciendo un curso de storytelling, ¿no? Y le pregunté, digamos, de por qué, y entonces ella me decía, bueno, porque, digamos, yo me dedico digamos, a la salud, pero también a política de salud. Y cada vez va a ser más complicado, digamos, poder tratar de simplemente imponer información científica si uno no logra estructurarlo a través de una historia, digamos, ¿no? Yo creo que ese valor periodístico, digamos, como ese conocimiento periodístico, y que tiene que ver más con este periodismo del que habla Ike, digamos, el periodismo del que nos enamoramos, que es el de contar, digamos, del mundo, creo que eso es muy, digamos, muy valuable, porque un montón de gente, un montón de empresas o de marcas creen que pueden hacerlo, hasta que intentan hacerlo y se dan cuenta que necesitan a gente que sepa hacerlo, ¿no? Y entonces, esta salida de tener, digamos, alternativamente un pequeño medio y a la vez usar este conocimiento que tienes para producir contenido comercial, que no es necesariamente contenido que va en tu medio, o puede ir también, ¿no? Digamos, pero digo, lo hacen desde grandes medios a pequeños. Y después yo creo que digamos que espontáneamente hay nuevos formatos que en realidad, digamos, los receptáculos del periodismo más profundo también van cambiando, digamos, que hoy en día algún tipo de crónica narrativa que se hacía, por ejemplo, para el Planeta Negra, me parece a mí que, digamos, el espacio natural está en el podcast o en el libro, digamos, pero que también, por ejemplo, Netflix y Amazon, no sé qué, están buscando todo el tiempo contenidos de no ficción y están produciendo un montón, y eso para mí también es un tipo de periodismo, digamos, simplemente que no sale a través de un canal tradicional. Y que después,
y a mí lo que más me preocupa es sobre todo la gente, digamos, la cantidad de periodistas talentosos y ambiciosos, digamos, que están haciendo cosas de manera independiente y que dependen un montón a veces de grants de financiamiento. Porque yo he hablado con gente, digamos, que se dedica de hecho a financiar, y muchos antes exigían, hace algunos años, exigían algún plan de sustentabilidad al medio, de generar recursos. La vez pasada me decía una amiga, mira, nosotros estamos viendo que la información, digamos, la buena información, en este momento está siendo tan importante como los humedales, ¿no? Hay que preservarlos. Entonces, de alguna manera, digamos, hay gente que va a estar preocupada simplemente por preservar eso. A mí me parece, digamos, que no hay que tenerle miedo, digamos, a ese tipo de cuestiones. Y que, digamos, nada, en realidad es todo muy fluctuante. Solamente para cerrar el financiamiento, yo quiero volver a algo que he hablado, que es, yo comparto, digamos, el pesimismo y el optimismo a la vez, pero yo creo que en realidad que lo que está en crisis son los medios y la industria de los medios, pero no el periodismo. O sea, el periodismo digital no está en crisis, se hacen cosas maravillosas en esta época, ¿no? Entonces sí me parece que eso es una diferencia importante para marcar. Coincido, Gustavo, y una sola cosita chiquita que quería decir, porque mientras hablaban, mencionaba Isabela, lo que mencionaba, lo que vos mencionabas recién, yo les quería contar que así como antes uno sabía que contaba con equipos, vuelvo a lo de la precarización, cuando uno contaba con equipos y entonces de pronto venían desde afuera instancias, digamos, de políticas públicas o privados, y traían información que uno tenía que procesar y publicar. Uno antes decía, no tengo el espacio. Hoy no tenemos ese problema. Hoy tenemos el espacio. Lo que no tenemos son las manos. Y no tenemos las manos y las cabezas, porque las manos y las cabezas están en esos lugares que nos vienen a decir a nosotros que publiquemos la información. ¿Qué vengo haciendo yo en algunos casos? Les vengo diciendo que me manden gacetillas customizadas. ¿Qué tal? Entonces, si vos me mandas una gacetilla que tiene va a tener una mínima diferencia con otro, yo voy y lo publico si yo el espacio lo tengo y la información me interesa y le voy a dar un buen título, o sea, voy a hacer la edición de eso. No tengo quien lo escriba, no tengo quien lo transcriba. Si tu gacetilla no es buena, es un problema para mí, pero si vos tenés más periodistas que los que tengo yo, mándame algo ya elaborado y yo te lo publico. Claro. Esto seguimos hablando de un medio grande, pero que la crisis se ve por ese lado. Yo coincido con ustedes en que lo mejor está en otro lado y que el periodismo sigue estando. El periodismo está en otra parte. Sí, el periodismo está en parte y podemos tener acceso. Y podemos tener acceso como lectores, como oyentes y a veces también como hacedores de eso. Pero me parece importante que se sepa cómo trabajamos también del lado de adentro. Cuando de pronto nos reclaman por alguna errata, por alguna cosa, se trabaja en una situación muy desesperante en relación con los tiempos y con la cantidad de gente. Es realmente difícil, es muy difícil hacer cosas de calidad hoy con todas estas dificultades. Es difícil. A veces lo conseguimos igual, ¿eh? Y yo estoy contenta con eso cuando lo conseguimos, pero es complicado. Es importante lo que acabas de decir, a lo que acaban de referirse. De que tengo, o quién va a contar esas historias, quién las va a hacer. Lo que pasa es que también hay una lógica un poco, digamos que, una lógica extraña, porque dices, ahora, ¿cuánta gente necesitas para una redacción o para una redacción, cualquiera que ésta sea? Y cuando tienes un gran aparato detrás, o sea, mucha gente que está haciendo cosas, dices, bueno, ese es el modelo. Pero realmente, ¿cuál es el modelo? ¿Tener 3 periodistas para hacer los registros del día, otros 2 periodistas que hagan notas de profundidad? ¿Cuál es el equilibrio? Isabela, ¿cuál es tu experiencia en eso? O sea, yo creo que tomando un poco como lo bueno o que perdura del periodismo no digital para poder conocer, tiene que ver, por ejemplo, con las fuentes, ¿no? Con los beats, que se llama en inglés, en español es como los temas a los que uno se dedica y se especializa.
Eso es clave, es clave mantenerlo, y en los medios generalistas y digitales como que todos hacen todo, no importa, y es un desastre, ¿ya? Y eso se nota y creo que es un problema grande. En cuanto a la cantidad de equipo, va a depender mucho de la cantidad de producción, y yo pensaba hace un rato cuando hablábamos de SEO, de redes sociales, o sea, algo que tenemos que agradecer, entre comillas, a esta época, es que de repente sabemos, así sea un poquito, de todo. O sea, como SEO, redes sociales, distribución, ni sé qué, de repente el snippet, ni sé qué, o sea, ya es como, creo que no nos damos cuenta de la cantidad de cosas que hemos tenido que aprender a la fuerza, ¿no? Y eso no digo que sea malo, solamente que tienes que preocuparte de muchas cosas. Pero otro de las cosas que he como aprendido, pero también de las consultorías, y ese tema tiene que ver con la definición clara de roles, y eso se pierde un poco en lo digital, porque justo lo que acaba de decir, ¿no? O sea, si bien la reportera puede pensar en la parte de redes o distribución o tal, tiene que haber una persona que se pueda especializar un poco más, que haya una editorial de audiencias, o que haya, o sea, no pueden ser todos CM, no pueden ser todos community manager, no es pueden precisamente ser... lo que decíamos que no había. Sí, ¿no? exacto. Entonces, obviamente, sí, o sea, el mundo ideal sería que haya hasta un editor de home, ¿no? Como en el New York Times, o sea, como cosa ya, pero un medio más pequeño, sí hay ciertos roles que tienes que priorizar y sobre todo definir, ¿ya? O sea, está bien que la reportera sepa de SEO y que sepa del tweet, pero tienes que tener esa gente especializada, y esa especialización no hay en las universidades. Que esté leyendo datos, que esté leyendo métricas, que esté aprendiendo en las capacitaciones que da Google News Initiative, que esté como que, o sea, como un poco al día en todo, mientras el equipo de periodistas hace periodismo, porque creo que también, aunque eso es novedad, a veces se pierde un poco entre la cantidad de cosas que hay que hacer. Y en el caso de los medios, los dueños son periodistas, como acá, también es un reto, porque también editamos, o sea, yo todavía edito, pero hago gestión, o sea, cómo divido mi tiempo, en qué priorizo, cómo distribuyo tareas, o sea, como son pequeños se entiende, o sea, pequeños, es que ahorita somos 21 personas, pero yo cuando trabajaba en medios grandes, o sea, obviamente, como tenía la tarea, como decía hace un rato, de publicar, me acercaba máximo al diseñador a ver que maquete la página y medio me olvidaba. Ahora las reporteras tienen un montón de roles más. Está bien que sepan, pero no podemos que todos hagan todo. Ese es uno de los errores como principales, o sea, el camino al fracaso, porque termina siendo mediocre, termina haciendo las cosas como a medias. Terminan siendo generalistas, como decías, haciendo todo de todo, pero nada de profundidad. Ahora, el tema del SEO es un tema importante también que quisiera que todos lo analicemos y lo tratemos, porque eso, por cumplir estas normas, ¿no es cierto?, vas cambiando también el tema de cómo enfrentas la redacción, cómo titulas, cómo haces que la nota que estás redactando pues vaya al motor de búsqueda, y etcétera, de cosas, que el fantasma del Google y todo el asunto, ¿no? ¿Cómo enfrentar esto para no hacer textos muy planos, digamos, que no someterse a la dictadura del SEO? En mi caso, yo lo comentaba antes, yo creo que también cuando hacíamos títulos en papel teníamos que jugar a ser publicitarios también, y, o sea, teníamos una taja determinada y si no entraba, nada, te tenías que arreglar. Así que esa parte me preocupa menos que la de que mi editor sea el algoritmo, digamos, ¿no? O sea, me preocupa menos que pueda yo jugar con libertad en relación a ese espacio, por más contenido, más por ser, que me preocupa más que sea el algoritmo el que determine por la pasión a favor o en contra, como decía antes Eliezer, qué va a pasar con mi nota. Y antes de seguir con esto, no quiero olvidarme algo, que recién Eliezer mencionaba lo de storytelling, que me parece tan fundamental, porque por momentos, y también esto podría ser positivo, chicos, van a ver que no soy toda negativa, por momentos también creo que se está recuperando
recuperando el valor de la historia. Entonces, pienso que, por ejemplo, en nuestras escuelas en toda Latinoamérica sería tan importante que aparezca la argumentación como una materia que nunca existió, que yo recuerde, salvo en algunas escuelas en particular. Pero hay algo con el tema de la argumentación que sería tan importante que todos nuestros chicos aprendieran, porque a la hora de trabajar, a la hora de debatir, a la hora de... Me pasa permanentemente, me pasaba muchísimo en la televisión de invitar profesionales extraordinarios, expertos en determinados temas, que no se animan a ir a la televisión, porque no pueden argumentar en determinados tiempos. Es decir, hay algo que es como un aprendizaje que deberíamos tener, que en Estados Unidos se estudia mucho, que en algunos lugares en Europa también se enseña, y que me parece importantísimo también a la hora de contar el cuentito, de contar la historia, ¿no? Me parece como que estamos a tiempo de hacerlo porque estamos viendo. Yo a veces encuentro más literatura en un hilo de Twitter que en un libro que me llega. Encuentro mucho mejor contado, me atrapa mucho más un hilo de Twitter que muchas de las cosas que me toca leer. Entonces quiere decir que el formato no es el que impide que se cuente una buena historia. Es un aprendizaje el nuestro y el de los que vienen. Y también es un aprendizaje, lo deseo, aunque en realidad me gustaría más, así como me gusta trabajar en medios en donde los dueños o los jefes son periodistas, lo que decía recién Isabela, a mí me gusta, siento que le estoy hablando a alguien de igual a igual, que es alguien que me entiende, aunque nos peleemos por un título, aunque nos peleemos por un enfoque, pero siento que me entiende. Con el CEO lo que me pasa es que yo siento que no me entiendo. O sea, lo que siento es que lo que hay ahí es otra cosa, que no es la misma búsqueda que la que puedo tener yo. Me veo obligada, naturalmente, a seguir unas determinadas normas, como antes me constreñía a esa caja para titular. Pero digamos, ¿pudimos ir en contra de la computadora? No pudimos ir en contra. Si vemos en algún momento, cuando se vea que el SEO no sirve, se irá otra cosa, supongo, no sé. Sí, a mí, digamos, un poco me pasa lo mismo, porque no me preocupa tanto. Primero que en realidad lo siento un poco invasivo, tal vez, porque he tenido el azar también de trabajar en lugares donde siempre hay gente que se dedica al SEO, y siempre la gente que se dedica al SEO son periodistas o gente que respetan el periodismo, y entonces un montón de veces te sugieren cambios, digamos, en el título, y entonces... Claro, si en realidad te sugieren cambios en el título y eso va a hacer que un texto se pueda leer mejor, digamos, tú haces esos cambios. Claro que si entra en conflicto con la precisión periodística, lo que debe primar es la precisión periodística, ¿no? O si, digamos, a ver, si por poner las palabras en determinado orden, la sintaxis es horrible, eso también para mí es un punto de resistencia. Pero yo creo que también tiene que ver de nuevo con jerarquizar y con saber en qué situación y para qué le das espacio, o más espacio, o menos. Si estás saliendo a hacer un par de piezas relacionadas con un tema de actualidad que está muy en este momento, a mí me parece lógico que uno escuche a la persona que te dice, el que busca en Google te lo va a encontrar más fácil que jamás. Bueno, está bien, ¿no? Anoche hubo un terremoto de 7.1 en México. Inmediatamente, digamos, lo que sucedió es que en este terremoto hubo un montón de luces a la distancia, como si hubiese habido explosiones, y eso tiene que ver en realidad, digamos, con la fricción de algunas rocas que generan energía durante los terremotos. Claro, un montón de gente se preguntaba eso. Hoy salió súper temprano una pieza sobre eso, y calculo, digamos, que el titular debe haber estado muy ajustado por SEO. Yo no lo sé, pero me parece legítimo en ese caso. O sea, me parece interesante la información, porque obviamente hay un montón de gente que va a salir a decir hay teorías conspirativas sobre las luces durante los terremotos, entonces me parece interesante la información, curiosa, y me parece interesante, digamos, también que bueno, puedas tenerlo de la manera en que la gente lo está buscando, ¿no? Pero si trabajaste un reportaje sobre, digamos, la crisis de violencia feminicida en México durante 6 meses, ese reportaje no va necesariamente a estar sometido su titular a SEO, ¿no? O sea, SEO lo va a revisar, te va a dar alguna recomendación,
incluso pueden llegar a poner palabras clave que pongan de título en una bajada, digamos, digo, pero yo sí creo que hay, no sé, yo lo siento, por lo menos la experiencia que yo he tenido, siento que no es algo tan impositivo, que un poco como dice Inde, cuando yo entré, por ejemplo, al Times en español, en ese momento me acuerdo que nos entrenaron a todos para hacer videos de Facebook Live, porque en ese momento era, digamos, la tendencia, había que producir contenido para Facebook Live. Después, un año y medio después, todos los grandes medios, todos los medios rompieron, digamos, su romance con Facebook, porque Facebook cambió el algoritmo, quiso empezar a cobrarle publicidad, no sé qué, le estaba produciendo material gratis, bueno, y cambió, digamos, de pronto lo más importante era hacer. Entonces, yo también creo que estas herramientas son cosas que van apareciendo, que a veces permanecen y que a veces desaparecen. Hay que tomarlo como que es una herramienta. Un compañero mío decía siempre, ya se les va a pasar. Creo que tiene razón. O sea, con todas estas cosas que nos suponían o que aparecían o modas o venían de afuera o de adentro, lo que sea, y uno, si alguno lo que sea, lo miraba y le decía, ya se les va a pasar. Creo que algo de eso es. Pero yo creo que, Isa, tú tenías una fuerte posición al respecto de esto. O sea, no fuerte, pero creo que igual es la palabra que he repetido y tiene que ver con el equilibrio de nuevo, porque hay que recordar que está el título narrativo y está el título de SEO, siempre. Y puede haber medios, creo que voy a decir la palabra, perversos, que van a querer poner un solo título de SEO para todo. Eso sí sería como escandaloso para mí. Pero yo sí creo que ahí la discusión es súper delgada, porque partimos de que hay SEO general, hay SEO para publishers, hay SEO, o sea, etc. Entonces, hay recomendaciones y hay medios que claramente trabajan con un lineamiento de SEO como demasiado estricto y se nota porque repiten la palabra 40.000 veces y es una nota muy difícil de leer, entonces están como al otro extremo. Si es que mañana, como dice Eliezer, hay una nota en la que han trabajado un mes como muy profunda y el SEO queda naranja, o sea, en Quito le dicen tomate, a ese color, no sé por qué, o sea, que no queda verde, pero es el mejor titular, ahí es la decisión del medio, ¿no? Puedes tomarte una licencia. Yo sí lo publico naranja y que quede mejor aparecer, o sea, no quiero ser como cruel, pero aparecer iletrado, analfabeto y poniendo solo juntando palabras para que me busquen. Pero eso tiene que ver mucho con todo lo que hemos hablado de todo lo malo que nos trae el periodismo digital. ¿Ya? Es que sí, hay que decirlo también como muy directo. Entonces, acá es como que cada reportero obviamente sabe, ¿verdad? Pero hay una persona que a veces revisa y es una persona que no es periodista, entonces va como viendo si funciona o no funciona. Entonces, es como una negociación, una autonegociación, porque tampoco, o sea, sí es chévere googlear 3 palabras y que aparezcan en los primeros 10, eso es innegable, sobre todo si son temas evergreen que van a estar ahí por siempre, y es un poco positivo tomando en cuenta lo que decía Inde, de que si es que no lo pones en primera plana, en el primer bloque, difícil te van a leer, tomando en cuenta que el tráfico orgánico dura para siempre, a diferencia del home, o sea, no puedes quedar ahí para siempre. Entonces, hay que como sopesar todo lo que puede representar el SEO sin llegar a decir, haz clic aquí y encontrarás la felicidad. Pero es duro el tema orgánico también, ¿no? O sea, es durísimo, tiene que ser una nota sumamente pegadora, ¿no? Sí, o sea, es entre la nota y vuelvo al tema del enfoque, porque supongo si le pones, yo qué sé, supongamos violencia de género, Ecuador, obviamente esa vaina es competitivísima y no está compitiendo con medios, sino con todas las agencias de la ONU y un montón de cosas. Entonces es como darle la vuelta a otra cosa que la gente buscaría. Sí, o sea, obviamente consultas Google Trends, pero también intentas como ver siempre como burlar un poco a la máquina, ¿no? O sea, que es un poco lo que hacemos todo el tiempo para sobrevivir. Un poco como para
ir buscando o ir viendo conclusiones a este oficio que se transforma, yo no digo se ha transformado, sino que se transforma y se seguirá transformando muchísimo durante quién sabe cuánto tiempo, y finalmente seguiremos en este ejercicio de prueba, error todo el tiempo. Todavía esto es un tema que no ha acabado. Diría yo que hay que salvar, digamos, la esencia del periodismo sin importar la plataforma, ¿no? sin importar, sin que necesariamente pensemos en un tema digital o un tema de papel o cualquier otra plataforma. Es rescatar la esencia del periodismo, la manera de ejercer o hacer una nota que sea de ayuda a los lectores, ¿verdad? Y que además no solo que genere tráfico, sino que también genere interés y que genere también conciencia, ¿no? Que de eso se trata. Isabela, ¿cómo concluirías eso? Le sumaría que genere impacto, ¿no? Impacto en el sentido de algún cambio social. O sea, sé que eso es como ya pensar en como un sueño, una utopía, pero realmente en el caso concreto de GK nosotros sí medimos el impacto social que puede crear un contenido. Entonces, es como creo que la frase es cómo seguir siendo relevante sin dejar de ser periodista, porque también me da un poco, o sea, escuchaba y digo, claro, a veces hay medios en los que los periodistas se sienten todo menos periodistas, ¿ya? Porque, o sea, no sé, pues, community managers y pendientes ni sé qué, y poco más, o sea, como que el titular ni sé cuánto, o sea, el trabajo de la reportería queda como que es secundario. Lo que importa es cómo titulas, cómo distribuyes, cómo ni sé qué, ni sé cuánto, el video viral, ni sé qué. Entonces, eso, o sea, y ojo, que esto es una opinión completamente mía, porque hay un montón de cosas virales que funcionan aquí en Ecuador, la gente consume un montón, y sé que en América Latina, pero ahí va... Incluso hay un título que lo ponen viral. Sí, lo detesto. O sea, me parece muy burdo, o sea, creo que no va por ahí, pero esta es como mi visión, y también capaz escuchándome, digo, quizás estoy siendo demasiado optimista, pero es porque, o sea, partiendo de que hemos construido algo y lo hemos mantenido, y como hacerle y buscarle un camino, y funciona, y prueba, total. Entonces siento que hay muchas probabilidades de que siga habiendo buen periodismo, que se cree más buen periodismo. Y como decíamos hace un rato, el periodismo no está en crisis, lo dijo Eliezer, pero yo también lo suscribo. Son los medios, es el modelo, es la manera. Y si seguimos vendiendo como por ganar audiencia, por el clickbait, y poniendo los titulares de, no sé, las 20 fotos de Messi con su esposa y sus hijos. O sea, son los 20 momentos inolvidables. Sí, eso, o sea, cuando se cambia de equipo, obviamente salen 48.000 contenidos de Messi y 47.000 son de ese tipo, ¿no? Y digo, no, ¿por qué no hacer un contenido sobre, no sé, estoy hablando de tonterías, pero no sé, las pérdidas, ¿ya? Porque en teoría Messi tiene, o sea, ¿por qué no hacer algo como distinto? No, es como, ¿qué me va a dar más tráfico? ¿Ya? Enseguida, entonces... Esclavos del tráfico. Yo siempre pienso que el equilibrio, y lo he repetido, ya me di cuenta como 50 veces en estas casi 2 horas, porque es seguir haciendo periodismo. A mí sí, yo creo que me dolería mucho si alguna vez me toca hacer las notas así como de BuzzFeed, ¿ya? O sea, como las 20 fotos de Messi y su esposa, porque yo no creo que eso es periodismo, ¿ya? O sea, sé que podríamos hablar miles de horas, pero yo no creo que eso es periodismo. Entonces, ¿cómo no caer en eso teniendo
y también sé que puedo ser muy egoísta porque yo estoy hablando desde que puedo tomar decisiones y no todos podemos tomar decisiones, pero dentro de lo que podemos hacer es intentar, o sea, dependiendo de en qué lugar estemos, es mantenernos relevantes, siendo como equilibradas con el SEO y siempre buscar un enfoque o una mirada. Porque sin eso, sin enfoque y una mirada, estamos haciendo lo mismo que todo el mundo, ni siquiera como el país, sino todo el mundo. O sea, no hay nada que, o sea, ¿para qué existimos? Exacto. Entonces es el diferenciador lo que esa búsqueda tan solitaria. Sí. Inde. Yo creo que puede ser periodismo. No estoy tan, no sería tan drástico. Yo creo que las 20 fotos puede ser periodismo, sobre todo si tenés 20 fotos diferentes. O sea, puede ser periodismo. Lo que sí les agrego algo de lo que no hablamos en relación a qué soy el periodismo, y es que, por ejemplo, crecimos todos tomando como efemérides cuando era el 0 y el 5 de algo. Eso ya no es así. Entonces, por ejemplo, el cumpleaños de García Márquez hay que hacerlo todos los años. El aniversario de su muerte hay que hacerlo todos los años. Y como García Márquez, todo lo que tiene que ver, digamos, con aquello que sabemos que va a medir, porque si no lo hacemos, alguien esa mañana se va a levantar diciendo: hoy es un nuevo aniversario, y te va a llamar el jefe y te va a decir: nosotros no lo tenemos. Así que, de esto no habíamos hablado, me acabo de acordar que es algo que además, si las efemérides eran siempre, o son siempre, una buena oportunidad para contar una historia, a mí me encantan las biografías, con lo cual la posibilidad de contar la vida de alguien, la obra de alguien, todo eso me parece maravilloso. La perspectiva de tener que hacerlo todos los años, para su nacimiento, para su muerte y a veces para alguna de sus obras, es algo que ya me resulta como directamente alienante y es algo en lo que estamos. A mí me encantó toda esta conversación con ustedes y me gusta sobre todo llevarme algo que me llevo en otras ocasiones, y que es que efectivamente lo que está en crisis son los medios y no el periodismo. Prefiero pensar eso porque es un oficio el mío que quiero y que me gusta llamarlo oficio. No me gusta que todo el mundo me diga cómo tengo que titular, no solo los especialistas en SEO. Todo el mundo hoy te dice: esto está mal titulado. Yo no hablo, no le digo a los cirujanos cómo tienen que operar. O sea, creo que es un oficio, creo que es una carrera que uno aprende y que la experiencia, digamos, uno tiene una experiencia que para algo tiene que valer. Me tienen que escuchar, eso digo. Creo que a los periodistas que tenemos experiencia nos tienen que escuchar. Creo que los medios van a tener que buscar alguna vuelta a los medios grandes, los medios mainstream. Creo que los lectores tienen una salida por el lado de los medios no generalistas, pero el problema es siempre los breaking news. ¿Dónde buscan breaking news? Y es lo que mencionaba Eliezer al comienzo cuando decía: los diarios te organizaban el mundo, te organizaban la vida de alguna manera. Bueno, creo que lo que se está buscando ahora es cómo hacer eso que se hacía en papel y todavía no se encontró. Porque empezaron haciendo como agencia de noticias, sin jerarquización. Hoy hay una jerarquización, pero el problema es que la jerarquización no siempre la hace quien está más capacitado para jerarquizar, porque eso también, digamos, es así en los distintos medios. Me parece que estamos en un camino de búsqueda que no sé, que espero que termine siendo como satisfactorio. Reconozco que tuve momentos, yo trabajé en momentos, me tocó trabajar en buenos momentos, en buenos medios, en donde podíamos hacer un poco de todo, podíamos volvernos locos en una elección y trabajar así, ¿qué hacemos? Y salir todo rapidísimo, y podíamos también hacer cobertura, viajar, escuchar al otro, viajar además con un fotógrafo, no tener que hacer todo nosotros, viajar con un fotógrafo que era el que te hacía, te brindaba la posibilidad de tener tu oreja dispuesta y tus ojos dispuestos a mirar para contar, mientras ellos se ocupaban de la cuestión de ilustración. Eso hoy no existe más. Entonces, aprender a hacer un poco de todo es una maravilla. En este momento, por ejemplo, me está tocando una experiencia, y cierro con esto y ya no hablo más, me está tocando una experiencia muy increíble, que es la de, en este momento está mi hija trabajando, haciendo TikTok, está como TikToker del mismo lugar donde trabajo yo en el Cobar. Y me provoca realmente admiración ver cómo ella concibe un texto y lo reduce con calidad
a una mínima expresión para hacer un video de TikTok, y cómo eso funciona, y cómo se puede hacer igual con rigor y bien. A mí me provoca mucha admiración eso. O sea, creo que el periodismo se puede hacer bien o mal, y eso era antes y eso es ahora. Así que en ese sentido confío en que podamos hacerlo mejor y podamos contar mejores historias. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Eliezer. Sí, bueno, a mí también, como decía Inde, me ha encantado conversar con ustedes de estos temas. Pues yo soy una especie de místico sin religión, digamos, ¿no? Del periodismo. O sea, yo creo mucho en el periodismo desde el lugar del lector, porque soy antes que nada un lector agradecido, y entonces siempre, mi pelea ha sido siempre, digamos, mantener una ética y una sensibilidad del lector, digamos, desde este lado, del que produce, digamos, pensando en quién lo va a leer, ¿no? Pensando en que yo también, digamos, voy a ser lector de ese material, y si a mí me parece malo, y si yo no me lo creo, y si a mí me parece mala información, lo mismo le va a parecer al lector, ¿no? Pero justamente por eso tampoco me parece muy bien, digamos, lo que ha dicho todo el tiempo también. Creo que los cuatro lo hemos dicho de una manera diferente. Lo del equilibrio que dice Isabela, digamos, a mí no me preocupa. Yo me acuerdo en un momento, digamos, el Times hace contenidos virales también, ¿no? Yo me acuerdo en un momento de haber editado un texto de qué función tienen los bigotes del gato, ¿no? Y yo tengo 2 gatos, digamos, y hay millones de personas que tienen gatos como mascotas. A mí no me parece un texto estúpido, sobre todo no me parece un texto estúpido porque era un texto que estaba bien reporteado, que tenía a 2 etólogos, digamos, que son los investigadores de animal, que tenía un veterinario, que tenía un par de historias, y estaba bien escrito, un texto pequeño, digamos, con ambiciones populares, pero que aún así, digamos, ayudaba a aprender algo nuevo del mundo, ¿no? Y entonces creo que no hay que, digamos, y me parece que en realidad un poco esto es lo que decía ahí, de que hay buen periodismo y mal periodismo, y que el buen periodismo se puede hacer hacia cosas súper pequeñas, digamos, pequeñas o más pueriles, más cotidianas, que también se puede hacer en grandes cosas, ¿no? Y entonces a mí me parece muy importante también, bueno, claro, digamos, ¿no? Cubrir la cacería de inmigrantes que está haciendo, digamos, no sé, el gobierno mexicano en este momento en algunas zonas del país. Entonces lo que digo es, yo creo que son tan importantes, digamos, o sea, son tan importantes estos textos pequeños y muy acotados como estos textos tan ambiciosos de denuncias como las investigaciones, y en ese sentido creo que uno tiene que hacer buen periodismo en un caso y en el otro, ¿no? O sea, yo no creo que uno tenga que darle, bueno, te vale a los gatos que coma mierda. No me parece, creo que uno tiene que ser serio con respecto a eso, y también yo he tenido, claro, muchos momentos, digamos, desde que empecé, y hay momentos en que también sí creo que estamos en una situación complicada, en que hay una apocalipsis cada 2 días, en que, digamos, hay cada vez más cosas, y entonces uno se tiene que plantear cada vez más seguido su elección profesional, digamos, ¿no? Pero sin embargo, de nuevo, ¿no? Yo creo que si el periodismo tiene un futuro, el que tiene futuro es el buen periodismo, ¿no? O sea, esa es mi convicción y es la que me atrajo hasta acá y que me ha llevado a seguir dedicándome a esto. Y en realidad he tenido la fortuna, he trabajado un montón, pero también he tenido la fortuna de poder demostrar. No todo el tiempo, porque nunca uno hace 100% lo que quiere, o sea, pero sigo creyendo en eso y sigo creyendo de que si hay alguna perspectiva de futuro, digamos, para lo que hacemos, el futuro está en lo que se hace bien, en lo que se hace, digamos, como a conciencia, en lo que se hace pensando en quien está del otro lado con una sensibilidad propia, ¿no? Para mí no hay, digamos, digo, a corto, mediano, largo plazo, eso no lo sé, pero lo que va a sobrevivir para mí es eso. Me quedo con 2 cosas importantes. La crisis está en el negocio, no en el periodismo. Y finalmente, todo dependerá de la calidad de periodismo que hagamos.
El mal periodismo tendrá sus consecuencias, el bueno también. Y yo creo que finalmente cada una de las marcas, cada una de los medios que se vayan formando, que existen, dependen de un bien intangible que se llama la credibilidad. Si es que uno va perdiendo esta credibilidad, va cayendo en definitivamente hacer un mal periodismo o no hacerlo, porque no sé, a veces la diferencia es mal periodismo, ya no es periodismo, ¿no? Pero es como un juego de palabras, pero me quedaría con esta conclusión, ¿no? La conclusión es que cómo salvar el modelo de negocio, creo que haciendo un buen periodismo y siendo más creativos y buscando la manera de generar contenidos que sean importantes y a la vez interesantes, como bien se lo dijo acá. Así que, bueno, por mi parte quiero agradecerte, Isabela, por tus importantes observaciones con respecto al quehacer periodístico y lo más importante, a cómo enfrentarlo en las diferentes plataformas. Yo también estoy de acuerdo contigo que esto de decir periodismo digital es como ya pasó, ¿no? Del año 2000. Ya de 2000 y ya creo que debemos decirlo o llamarlo de otra manera. Gracias, Cintia, también por tu presencia, a Eliezer por la experiencia, por habernos contado cómo miran ustedes este momento del periodismo y cuáles son los retos que hay y cómo lograrlos. Así que para mí ha sido un gusto y un honor compartir con ustedes esta conversación, que creo que nunca debemos de dejar de conversar, porque creo que así van saliendo cosas muy buenas. Así que un saludo desde acá de Guayaquil, Ecuador, su casa, cuando ustedes quieran vengan y aquí podemos seguir conversando con café. Cuando nos dejen, porque mi intención era estar allí. Serán bienvenidos siempre, así que muchas gracias, por la presencia y por sus observaciones. Gracias, Eliezer. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Saludos a Isabela. todos. Muchas gracias.